poner la opción. Ahí te tiene que haber avisado. Eh, y lógicamente, ya dentro de célula, aquí las preguntas van sí o sí más para el lado eucarionte que para el procarionte, pero el procarionte igual lo mencionan, ya, o lo consideran dentro también de preguntas específicas o exclusivas para ellos. Ya, entonces ahí no sabemos cómo se viene a la mano cada año, en resumidas cuentas, y siempre mejor ir preparado y no obviarlo. ¿Ya? De procarionte me van a preguntar siempre las diferencias o van a hacer mucho mención las diferencias que tienen con las células eucariontes, que las vimos la semana pasada. ¿Ya? Esas diferencias tengo que manejarlas. Ahora, en cierta forma, vamos a complementar lo que dijimos de eucariontes, ya que tienen estructuras propias en su interior, que tienen organelos en resumidas cuentas y que son muchas más complejas que una célula bacteriana. ¿Ya? Eso, pues. Vamos entonces, tenemos que ver los clásicos organelos hoy día y quiero tratar de hacer ejercicios porque tengo unos ejercicios armados, ¿ya? Y no son pocos, tengo 5, de hecho esto es lo que más tengo ejercicios, ¿ya? Y cuando les suba la guía hoy día al tiro, porque lo ideal es que la puedan hacer, no al tiro, pero sí la tengan disponible para cuando la quieran hacer. Eh, Pucha, creo que tengo como 13, no sé si son 13 o 15. Creo que es la guía que tengo más ejercicios, por si acaso. Porque de célula, como te digo, hay mucho, no es que siempre entra, po, ¿ya? Y entra más encima en el común y en el electivo. Entonces, no saltarse célula es impensado. Y siempre los ejercicios son como los mismos en el sentido de que no lo han modificado mucho con respecto a otros, como los de membrana plasmática, por ejemplo. Ya después de que terminemos de ver los organelos, hoy día vamos a ver organelos genéricos, por así decirlo. La próxima semana vamos a ver organelos animales y vegetales, que son las diferencias que existen entre esos dos tipos de células y que comparten estos organelos que vamos a ver hoy. Y después de eso ya vamos a pasar a membrana, ya la membrana plasmática y sus características y los tipos de transporte, que ese también es una cuestión que no lo excluyen, siempre entra. ¿Ya? Y siempre entra más o menos de la misma forma. Así que ahí también se nos repite mucho el mismo tipo de ejercicio. Ya, pues, vamos entonces con célula. ¿Ya? ¿Qué vimos la semana pasada? Vimos la teoría celular. Ya no olvidar que los postulados son tres, pero el último postulado, este cuarto, es una extensión del tercero. ¿Ya? Entonces, la célula es la unidad estructural porque todas las células están formadas por células. ¿Ya? Es la unidad funcional porque la célula si se mantiene funcionando, nuestro organismo también, o el organismo al que pertenecen también. De origen porque todo organismo proviene de una célula que existió anteriormente o previamente y genética porque en el interior de esa célula está todo el material genético codificado para generar un nuevo individuo. ¿Y cómo se De hecho, esos dos postulados, el de origen y el de genética, más el de genética que el de origen, se comprobaron hace relativamente poco a nivel mundial, ya a nivel global, por así decirlo. Y eso fue, yo estaba en primero medio, a ver, eso fue el año 99 cuando se expuso, ya lo habían hecho, pero lo publicaron, el experimento de la oveja Dolly. No sé si te acuerdas de la oveja Dolly o tienes que haber escuchado de la oveja Dolly. Sí, ya, ese experimento fue para explicar este último postulado, solamente eso. Ya, y causó caleta, justamente por la oveja que clonaron y generó un montón de revuelo, particularmente por el lado de la bioética, ¿ya? O el lado más apegado a la religión. Ya los grupos más religiosos saltaron que como ahora nosotros vamos a poder prácticamente elegir los genes que vamos a poder expresarse o que nos van a aparecer cosas nuevas, puras monstruosidades se imaginaron. ¿Ya? Y en realidad era para explicar el último postulado de la teoría celular, que lo que dice ya en la unidad genética es que en el interior de las células está todo el código genético para generar un organismo completo. El tema es que no se expresa toda la información genética en una célula de la mano, por ejemplo, sino que está como inhibido. ¿Ya? Y el DEMRE usado mucho desde ese momento, ¿ya? De hecho yo recuerdo que para la PA me salió un ejercicio de ese tipo, eh, desde ese momento empezaron a aparecer ejercicios de hecho lo tengo por ahí, de hecho lo recorté hace poco, así que yo lo voy a colocar, se lo voy a dejar en el Classroom, que es un ejercicio válido, ¿eh? Por si acaso, podrían preguntárselo. No desde el punto de vista así de la genética como tal, pero sí por este lado de la teoría celular. Así que se los voy a dejar ahí porque como les digo, el recorte lo tengo. Y es un ejercicio súper viejo, es del 2011, pero es válido, porque son de esos ejercicios que todavía no quedan exentos, ya todavía pueden servir.
Y dentro de célula definimos las estructuras procariontes como tal, y hicimos ahí un listado de todo lo que teníamos que reconocer en una célula procarionte y que me podrían preguntar. Y la eucarionte es la que vamos a ver hoy día. Ya aquí dimos ciertas características comparables que vamos a reforzar, vuelvo a repetir, hoy día en el caso de la célula eucarionte. La célula procarionte tiene un nucleoide, no posee un núcleo definido, ¿ya? No presenta organelos membranosos, a lo más puede llegar a tener ribosomas. ¿Ya? Eso es como lo único más complicado en su interior. Bueno, ahí aparecían los plásmidos, los mesosomas, que en realidad es una invaginación de la membrana plasmática, y los pilis, que son evaginaciones de la membrana plasmática, que son guatitas hacia adentro, guatitas hacia afuera, y hay que forman estos pelitos en el caso de los pilis, o estos pliegues hacia el interior, que en el caso del mesosoma, ¿ya? Los flagelos en el caso que la célula lo tenga, porque no todas las bacterias tienen flagelos, ¿ya? Y en el caso de las células eucariontes sí tienen núcleo, de hecho, eucarionte es presencia de núcleo, ¿ya? Cario es núcleo, eu es como reforzar, es como decir sí, o sí tiene, ¿ya? Entonces, cario en latín es núcleo. Por eso la carioteca, que la vamos a ver ahora, o eucarionte. Ahí tienen otra definición. Y tiene ribosomas. Ahora, la única forma de distinguir un ribosoma procarionte de un eucarionte, ¿ya? Es que el ribosoma procarionte tiene una marca genética, una orientación para formar en las proteínas y la lectura del ARN que se define como 70S. Es una marca genética, ¿ya? Y en el caso de los ribosomas eucariontes es lo mismo, ¿ya? Pero tienen 80S. Entonces, las marcas, las estructuras genéticas son distintas y eso a mí me permitiría poder separarlos, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde se comprobó esto? Las mitocondrias ya tienen una marca genética, tienen sus propios ribosomas las mitocondrias por si acaso, en su interior. No se mezclan con los ribosomas de la célula afuera. Y estos ribosomas son 70S. O sea, es como que nosotros tuviéramos bacterias viviendo en nuestro interior y que cumplen la función de la respiración celular. De hecho, hay una teoría que se llama teoría endosimbiótica que en cierta forma explica eso, que es la teoría de Lynn Margulis. ¿Ya? No me voy a meter a ella en tanta bibliografía hacia el final. La pueden mencionar a Lynn Margulis porque estuvo bastante de moda el año pasado, ¿ya? Pero solo eso. ¿Ya? Es bueno nombrar a las grandes científicas, ¿por qué? Porque son pocas, entonces hay que nombrarlas. Reconocer y distribuir el modelo eucarionte vamos a ver hoy, ya diferenciar estructuras presentes en células animales y vegetales, eso lo vamos a dejar para la otra semana, porque dudo que lo veamos esta semana, lo alcancemos a ver, así que eso sí que lo vamos a dejar para la próxima semana. Y sí, vamos a establecer la relación entre estructura y función de todos los organelos, ya, tanto los que vamos a ver hoy día como los que vamos a ver la próxima semana, porque así son las preguntas, y las vamos a ver después, así son las preguntas que hace el DEMR, ya siempre van a ser en función de estructura-función. Entonces van a nombrar el retículo endoplasmático, yo tengo que recordar la función, las funciones que tiene, porque no tienen una sola. Ya en algunos casos sí se puede dar que haya una única función, pero en el caso del retículo no es así. ¿Ya? Bueno, y establecer la relación entre desarrollo y cantidad del organelo con la función celular. Ya, esta es una deducción. Muchas veces cuando el DEMRE me quiere complicar con una pregunta de célula, apunta a este aprendizaje de acá abajo. Entonces, por ejemplo, yo sé que el retículo endoplasmático, por ejemplo, el liso, sintetiza lípidos. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo con una enzima o con una toxina afecto el retículo endoplasmático liso de las células, no sé, por las células musculares, por dar un ejemplo? ¿Ya? Entonces, automáticamente tengo que asociar que, como el retículo endoplasmático liso, vuelvo a repetir, esa es una conclusión, como el retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos, si yo le afecto el retículo a una célula, esa célula deja de producir lípidos. Esa es mi deducción, esa es mi conclusión. Y eso me pide el DEMRE que yo haga. Ya, de hecho, lo pidió hace relativamente poco en la prueba antepasada del año pasado, no, la del año pasado creo que fue. Así que ahí también lo vamos a ver, ¿ya? O ejemplos de ese tipo. Bueno, las adaptaciones celulares asociadas al modelo eucarionte también las vamos a ver ahora. Ya, pues, vamos entonces con los modelos básicos de célula eucarionte, que es mucho más compleja que la célula procarionte porque tiene estructura en su interior. Ya, esa es la dificultad aquí. Tengo que definir esas estructuras y como la célula se define como un organismo, esas estructuras en su interior cumplen funciones fisiológicas específicas.
¿ya? No es solamente la pura síntesis de proteínas como tenían las bacterias para poder mantenerse vivas y respiraban a través de la membrana plasmática. Aquí no, po. Aquí yo tengo organelos con funciones específicas. Y vuelvo a repetir, eso es lo que me van a preguntar en la prueba. Un clásico de clásicos, el núcleo, que es normalmente el organelo que siempre logran identificar, se logra ver fácil, ¿ya? Porque es una pelotita bastante grande con un centro medio oscuro, ¿ya? Después tenemos los retículos, que alguien que ya entrenó bien el ojo va a buscar el retículo siempre al lado del núcleo, porque los retículos siempre están al lado del núcleo, ya pegados, ya literalmente. Después tendríamos los centriolos y al tiro ya eso me indica qué tipo de célula es esta. Ya de hecho el centriolo es una estructura que solamente aparece en células animales. De hecho aquí lo dice, animal. ¿Ya? Las mitocondrias que aparecen en todas las células eucariontes sin excepción. Y el aparato de Golgi que ahí se ve de color morado para poder distinguirlo de los retículos porque el retículo y el aparato de Golgi se comunican recurrentemente. Pero el aparato de Golgi está separado de los retículos literal, o sea, está separado físicamente, ¿ya? No son la misma membrana. Entre retículos, el retículo endoplasmático rugoso y el liso, por ejemplo, están construidos por la misma única membrana que más encima sale de la carioteca, ¿ya? No sé si me ves tú. Voy a minimizar mi cámara, pero yo sé que me ves. Es más que nada, o sea, es solo para no aparecer en la grabación. Yo tengo este rollito de confort aquí. Piensa que este circulito del tubo, ¿ya? La base del tubo, ahí va a ponerme geométrico, es el núcleo. Y este papelito que se está volatilizando, porque tengo un ventilador acá al frente, ¿ya? Es el retículo endoplasmático. Entonces el retículo endoplasmático va haciendo pliegues y se va torciendo. Y así va formando esta estructura, de esta forma. Entonces el retículo endoplasmático en realidad es como un desenrolle del núcleo de la célula. ¿Ya? Es continuidad de membrana, que es el término correcto. ¿Ya? Pero el aparato de Golgi no, po. El aparato de Golgi está separado físicamente, hay un espacio entre medio de los retículos y el aparato de Golgi, que de hecho ahí se ve muy poquito, pero se ve. ¿Ya? Organelos genéricos, por así decirlo, que los vamos a encontrar en todas células eucariontes, serían el núcleo, los retículos, el aparato de Golgi y las mitocondrias, sin excepción. Los centriolos son específicos, y eso los vamos a ver la próxima semana. Los centriolos definen, si yo veo una figura, identifico los centriolos, inmediatamente tengo que pensar que esa célula es animal, al tiro, sin excepción. ¿Ya? Porque solo la tienen las células animales, los vegetales no tienen centriolos. Vamos a la vegetal. Y aquí es como extraño. ¿Ya? ¿En qué sentido es extraño? Que se ve el núcleo, pero no es el organelo más grande, ni tampoco el más predominante, porque hay otros organelos que también son bien grandes, pero no son los predominantes. Aquí yo tengo un puro núcleo. Hay células con varios núcleos. ¿Ya? En este caso, esta célula tiene un puro núcleo, tiene un enorme organelo en el centro, que acá no se veía, en la célula animal no existe, y organelos adicionales, que son organelos exclusivos de los vegetales, porque la complejidad metabólica del vegetal es distinta. ¿Ya? ¿Se me repite la mitocondria? O el cloroplasto, que es exclusivo de un vegetal, que es como el gran organelo distintivo que tienen los vegetales. Los retículos se me repiten, mira, siempre al lado del núcleo. Bueno, aquí los retículos también están formando una estructura separada del núcleo, pero cumple esta característica porque el núcleo tiene su retículo al lado. Ya, eso siempre va a ser así. Pueden tener retículos complementarios, pero en este caso este sería como el retículo principal. ¿Ya? El núcleo, de hecho, ahí no sé si logras ver, este es el núcleo. Yo lo voy a estar aquí, le estoy marcando con el mouse para no rayar la imagen. Pero al lado se ven como unas marquitas, como unas rayitas, ¿no es cierto? Y unas pelotitas oscuras. Esas rayitas son el retículo, ya son los pliegues del retículo. Entonces siempre está al lado del núcleo. Y en la figura anterior creo que no es la misma. No, sí es la misma. Está torcida nomás. Y ahí está el aparato de Golgi que se ve, de hecho, que son membranas completamente separadas y como con bolsitas, como con saquitos en su interior. ¿Ya? Y esas son las clásicas vesículas que forman el aparato de Golgi. Veamos entonces organelo por organelo, y vamos a partir con estructuras generales que habíamos visto anteriormente y después vamos a pasar derecho al núcleo. Citoplasma. Bueno, el citoplasma está presente en procarionte. Ya tenemos que tener citoplasma, ya, a menos que la célula lo haya reducido por su función específica. ¿Ya? Ejemplo, las células musculares. Las células musculares carecen de citoplasma, en cierta forma no es que no lo tengan, lo cambiaron, lo transformaron.
y se llama sarcoplasma. ¿Ya? Pero eso es solamente una definición de la célula muscular y muy específico, y que de hecho de célula muscular no preguntan nada porque lo sacaron, entraba en el electivo y lo sacaron. ¿Ya? El citoplasma principalmente está compuesto por agua. ¿Ya? Digo principalmente porque ahí me sale la acepción de la célula muscular o la de las neuronas, que no necesariamente tienen, son todas de la misma forma. ¿Ya? Entonces, en este caso, el citoplasma principalmente, o en la gran mayoría de las células, está compuesto entre un 60 a un 70% de agua. ¿Ya? El resto son o ribosomas o enzimas que andan dando vueltas en el citoplasma y que son necesarias para la respiración. Entonces yo no puedo decir el citoplasma, el agüita que está dentro. Sería lo mismo decir por mi sangre el agüita que está dentro, cuando nosotros sabemos que la sangre está compuesta por hartas cosas en su interior, aparte de agua. Ya tiene agua en su mayoría, pero no es lo único que tiene. ¿Ya? Con el citoplasma es lo mismo. Hay que pensar que es el equivalente a la sangre de la célula, por lo tanto, en realidad tiene un montón de fluido y de sustancias químicas que cumplen funciones vitales para la célula, el transporte, de hecho, igual que la sangre. ¿Ya? Emulsión coloidal, porque es un coloide es un estado entre medio del sólido y el líquido. Ya me voy a poner químico, físico para mis cuestiones. Y el coloide se divide en dos estados más, el plasma y el sol, ya por si acaso. Ahí sí quizás te lo enseñaron como plasma, en realidad el plasma es un tipo de coloide, ya que es más líquido, es como cuando la gelatina le falta cuajar, ya ese sería el mejor ejemplo. Y el sol es cuando no le eché suficiente agua a la gelatina y la gelatina me quedó dura. Ese sería el estado sol. Ya entonces existe el estado plasma y el estado sol. Pero son estados gelatinosos igual. ¿Ya? Es una emulsión coloidal muy fina de aspecto granuloso, ya precisamente por sus componentes, llamada citosol, perdón, más una diversidad de organelos que están en el interior, ya ahí están todos los otros organelos dando vuelta ahí, que desempeñarán las funciones de la célula. Ya, así que el citoplasma, ojo, no es la pura agüita. Ya, bueno, normalmente siempre dicen, no, el agüita que está dentro de la célula sería lo mismo, rebajar mi sangre al estado de agüita. ¿Ya? Citoesqueleto, que también algo vimos la semana pasada. La diferencia del citoesqueleto animal y vegetal, ¿ya? Es que el citoesqueleto es mucho más complejo. Ya tiene estructuras fibrosas mucho más densas. De hecho, aquí se logran visualizar tres tipos de fibras, ¿ya? Los filamentos intermedios, que a su vez están compuestos por filamentos muy pequeñitos, son como los cables de tensión. Un cable de tensión es la compresión de muchos cables pequeños, ¿ya? O como una soga. ¿Ya? Una soga de estas de marinero, tienen varios hilillos que la conforman. Eso sería el filamento intermedio. ¿Ya? Entonces se puede cortar una, pero la tensión de la fibra no se pierde por completo. ¿Ya? Por eso, cuando yo sufro un desgarro y puedo mover el músculo, si no, me quedaría paralítico, no podría movilizarlo. Me duele claramente porque hay una herida que se está regenerando. ¿Ya? Pero claramente puedo seguir usándolo, a diferencia del hueso, que tengo que forzosamente inmovilizarlo, porque ahí la fractura involucra la ruptura completa del tejido y necesito que eso se vuelva a soldar. ¿Ya? Microtúbulos, ahí tenemos muchos túbulos, en realidad muchas fibras formando un túbulo, como el del papel confort que tengo aquí, papel higiénico para no hacerle propaganda, y microfilamentos que son los que construyen estos microtúbulos y que en realidad son como estos collares de plástico, ya, lo mismo. ¿Ya? Y claramente una célula animal no prescinde, en realidad necesita un citoesqueleto mucho más desarrollado por su movilidad, a diferencia de la célula vegetal, que también lo tiene, ya, ojo, lo tiene, pero no tan desarrollado porque su protección apunta o va por el lado de la pared celular, que es específica para los vegetales y que los animales no tienen. ¿Ya? De hecho, si yo comparo una célula ósea, la célula del hueso es dura, ¿ya? Pero es dura no porque tenga una coraza protectora afuera como lo es la madera, ya las células vegetales, sino porque su citoesqueleto tiene calcio. Y como el citoesqueleto tiene calcio, las fibras son súper rígidas, las células son súper rígidas y le dan la firmeza y cohesión al hueso. ¿Ya? Por eso los huesos son porosos. Y por ejemplo, a la abuelita se le forman pequeños poros que favorecen la fractura. ¿Ya? Por eso cuando una abuelita se cae, normalmente se puede, o sea, no normalmente, el riesgo de fracturarse es más alto porque sus huesos son porosos, no como los nuestros, por ejemplo, normalmente los varones, los hombres, tenemos una solidificación del hueso mucho mayor porque la testosterona lo favorece.
¿ya? Como que nos preparan para azotarnos. En el caso de las mujeres no es así, porque los estrógenos no favorecen mucho, de hecho favorecen la pérdida de calcio más que la adhesión. Entonces ahí es culpa de la fisiología, por así decirlo. ¿Ya? Citoesqueleto y citoplasma entonces genéricos. En realidad lo tienen también las procariontes. Los procariontes también tienen citoesqueleto, más charchita sí el citoesqueleto, pero igual está presente. ¿Ya? La diferencia, bueno, ahí están las funciones, da forma y sostén a la célula, que es la principal función. Y así falla el citoesqueleto, lo más seguro es que la célula animal, no la vegetal, solo el animal, pierda forma. ¿Ya? En el caso de la fibra muscular, que sería como el único ejemplo que se puede tomar ahí, lo más seguro es que sea producto de un desgarro y la fibra muscular se esté rompiendo. ¿Ya? Y eso genera esa clásica puntada que es muy dolorosa. No sé si has sufrido desgarro. Yo sí he sufrido desgarro y pucha que duele. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el mejor ejemplo doloroso. Permite desplazamiento de los organelos en el citoplasma porque están como clivados, ya están como afirmados por el citoesqueleto. Entonces se pueden mover en su interior, por así decirlo. ¿Ya? Participa en la división porque sin citoesqueleto no podríamos hacer la división celular. ¿Ya? Participa en la contracción en el caso de la fibra muscular, que sería la única que lo utiliza para la contracción. Y ojo, formará los futuros centriolos de la célula animal. Entonces la célula animal tiene centriolos porque tiene citoesqueleto. ¿Ya? El vegetal no los desarrolla en realidad porque no los necesita. ¿Ya? Eso, vamos al núcleo. Ahí está el núcleo. Núcleo, aquí está la clásica estructura externa del núcleo. ¿Ya? El núcleo tiene una protección externa, ¿no aparece ahí? Aquí se aparece. Y esa membrana externa se llama carioteca. ¿Ya? Del latín cario, que es núcleo, y teca es protección. Entonces la protección que tiene el núcleo en su capa externa. Y esta capa tiene poros, ¿ya? Tiene hoyitos. Y estos hoyitos que se ven ahí, poros nucleares, acá hay otro, son como ventanas que le permiten comunicarse con el citoplasma afuera. Ya afuera, lógicamente, afuera en el citoplasma, no afuera de la célula. Ya, todo esto siempre dentro de la célula. Entonces, de esta manera podemos pasar cadenas de ARN mensajero o se me puede colar un virus también en el caso de que entre un virus. Lamentablemente necesito esos poros, no los puedo cerrar porque si no el nucleolo, que es el centro nuclear, quedaría aislado. ¿Ya? Este núcleo está muy definido por la carioteca, a diferencia del nucleoide que no está definido y que el ADN estaba como apretado, era como un plato de tallarines frío, así todo revuelto, ya así. ¿Ya? Y sumamente enredado, da lo mismo donde lo partiera, porque en realidad prácticamente me va a generar siempre en la misma hebra de ADN. Ese es el caso de los procariontes. Aquí no, yo tengo que hacer desaparecer la carioteca, desensamblar el nucleolo, las fibras de ADN, comprimirlas y formar los cromosomas para poder hacer la división. ¿Ya? Este organelo, el núcleo es un organelo, el principal organelo de la célula eucarionte, que la define prácticamente como eucarionte, por lo tanto animales y vegetales las tienen, tiene dos membranas. Es de los pocos organelos que tienen dos membranas. ¿Quiénes tienen dos membranas? Núcleo, mitocondrias y cloroplastos. Son los únicos tres. Ya los otros tienen todos una única membrana. ¿Ya? Y ¿qué más me falta? Bueno, aquí se ven en la carioteca, hay como unos puntitos, unas pelotitas muy pequeñas, esos son ribosomas. ¿Por qué? Porque automáticamente, y de hecho esta imagen me gustó, por eso la dejé, esta imagen me demuestra este ejemplo que te digo en el papel higiénico. De la misma membrana de la carioteca se empieza a desarrollar el retículo. Entonces, esto que estoy señalizando aquí con el mouse vendría a ser el retículo endoplasmático rugoso, que es el retículo que siempre está al lado del núcleo. ¿Ya? Y es el retículo que contiene los ribosomas. Por eso es que los ribosomas están pegados a la carioteca. ¿Ya? Eso, pues, ¿cuál es su función? Bueno, almacenar el ADN y el ARN también, aunque el ARN va a ir saliendo o entrando, ¿ya? El ADN como tal no, se va a quedar siempre en el interior del núcleo, que va a ser el centro nuclear o nucleolo. Ya la cantidad de ADN que tenga la célula va a depender de ella como especie, en realidad, de su propia especie. ¿Ya? Nosotros disponemos de 46 cromosomas con mucho ADN, tenemos como 30.000, 25.000 genes aprox. ¿Ya? Hay otras especies que tienen más genes, hay otras que tienen menos, pero en realidad eso como que no indica el grado evolutivo. Ya no hay una relación cantidad de genes, grado evolutivo. Por ejemplo, los gatos, pues los gatos tienen 38 cromosomas.
y son mamíferos igual que nosotros. Y una mosca tiene 78 cromosomas. O sea, tiene hartos más cromosomas, y por ende más ADN en su célula. Pero no hay una relación evolución cantidad de ADN. ¿Ya? Eh, la función, ahí está, es el centro de control nuclear, celular, perdón, ya que contiene toda la información genética almacenada en el ADN. Ya no olvidar eso, la importancia del núcleo, porque el núcleo, ya como te decía, contiene la información genética. Pues, de hecho, gracias a eso la célula se va a poder dividir. Una célula sin núcleo automáticamente no se divide. Hay células sin núcleo, son poquitas, pero hay células sin núcleos, como por ejemplo el glóbulo rojo. Y los glóbulos rojos no se dividen. Ya los glóbulos rojos, estoy tratando de buscar un ejercicio aquí para poder partir al tiro con el núcleo, pero parece que no va a poder ser, porque el que tengo no es propicio, me faltaría ver algo más. Y ahí sí. Hay células sin núcleo, pues como los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos no se dividen. Entonces, cuando yo me pincho el dedo y pierdo sangre, mi hígado da la orden a la médula ósea que produzca más glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, es la médula ósea en realidad la que está fabricando los glóbulos rojos a través de un precursor, que sí tiene núcleo. ¿Ya? Ojo ahí. Ribosomas, pero los ribosomas ya lo habíamos visto en algo, porque los ribosomas también los tenían los procariontes. El núcleo, si es específico para todos los eucariontes, los define como eucariontes, pero los ribosomas no. ¿Ya? Los ribosomas, igual que el ribosoma procarionte, está compuesto por ARN ribosomal, como aparece ahí, y se encarga de sintetizar proteínas. Ahora, hay dos tipos de ribosomas. El ribosoma que está disperso ahí en el citoplasma y que está sintetizando proteínas para el uso interno de la célula, para el uso propio, y el ribosoma que está en el retículo, que está ahí al lado del núcleo, y que está sintetizando proteínas que son muy importantes y que probablemente la célula tenga que sacar, ¿ya? Porque probablemente esa célula puede ser, ¿ya? Sea una célula sintetizadora de una hormona, por ejemplo, y esa hormona es una proteína. ¿Ya? Entonces, los ribosomas pueden estar ubicados en dos partes y dependiendo de dónde estén ubicados en una célula eucarionte, va a variar su función. Si están en el citoplasma, forman proteínas internas. Si están en el retículo endoplasmático, dice que me quedan 10 minutos. Ah, ya, perfecto. Ya por lo menos me aviso. Pero yo creo que vemos ribosomas y retículo y ahí cierro la clase y vuelvo a activar la... Te vuelvo a enviar el link por el grupo de WhatsApp para terminar. ¿Ya? Entonces los ribosomas, como te decía, los ribosomas están en el citoplasma para uso propio, por así decirlo, para uso interno, y los ribosomas del retículo endoplasmático son para uso externo, ¿ya? Para las proteínas que la célula necesita sacar y que se van a usar fuera de la célula, como una hormona, por ejemplo, ¿ya? O como una enzima digestiva, también podría ser un ejemplo, ¿ya? Eso. Bueno, ahí está la figura de los ribosomas. Ya no se pregunta mucho de los ribosomas en realidad porque esa era parte de la genética molecular y eso lo sacaron cuando se pasó de PCU a PDT. ¿Ya? Sacaron, de hecho, ese era contenido de lectivo, eran como 3 clases de lectivo que se sacaron. Los ribosomas se presentan, ya, la habíamos visto también, en células procariontes y eucariotas. Ya, pues vamos al retículo. Qué buena imagen está. Ahí está el núcleo. Y al lado automáticamente, porque en la misma membrana que da más vueltas, se forma el retículo. Y existen dos retículos, el retículo con ribosomas, que es el retículo endoplasmático rugoso. Rugoso porque tiene ribosomas. Y el liso. ¿Ya? Y el liso no tiene ribosomas y se encarga de la síntesis de lípidos. ¿Ya? Pero no solo de la síntesis lipídica, también de la limpieza interna de la célula y eso se llama detoxificación celular. Entonces se encarga de dos procesos, el retículo endoplasmático liso, de la síntesis de lípidos y la detoxificación celular. El retículo endoplasmático rugoso, no. El retículo endoplasmático rugoso solo se encarga de la síntesis de proteínas porque tiene ribosomas en su membrana. Ahora, ¿existe una separación entre la carioteca, entre el núcleo y los retículos? No, son la misma membrana que se enrolla para formar los retículos. Y si el retículo endoplasmático y el liso están juntos, tampoco están separados.
Eso quiere decir que, por ejemplo, ahí donde está el mouse, ese es el último ribosoma, ahí termina el retículo endoplasmático liso, o sea, el rugoso, y empieza el liso. Esa es la única diferencia para poder distinguirlos. Claramente no lo vamos a poder ver en un microscopio óptico, menos, o sea, menos en un óptico, en un electrónico quizás podría ser, pero los ribosomas son súper chicos. ¿Ya? Así que en realidad se considera todo esto como una única membrana que sale de la carioteca nuclear. ¿Ya? Así que ahí, ojo con eso. ¿Qué es lo que le encanta hacer al DEMRE con esto? Para variar, comparar. ¿Ya? Entonces, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, función, síntesis de las proteínas que se sacan, porque las que se quedan adentro se sintetizan en los ribosomas del citoplasma. Ya, no olvidar eso. Retículo endoplasmático liso se encarga de la síntesis de los lípidos. ¿Cómo me lo aprendía yo? Liso, lípidos. Empezaban con la misma letra o con la misma sílaba. En el caso del retículo endoplasmático rugoso, R, retículo endoplasmático con R de ribosoma. Y como tiene ribosoma, sintetiza proteínas. ¿Ya? Esa es como la forma que tenía yo para poder aprenderme esto. ¿Dónde se encuentra el rugoso? Siempre al lado del núcleo, siempre. Y el retículo endoplasmático liso, claro, dice aquí más alejado del núcleo, pero en realidad es porque el rugoso está primero, siempre, y él está al lado del rugoso. ¿Ya? Tiene ribosomas el rugoso y el liso no. Ya, más complejo que eso no es. Y ahí están, una imagen del Santillán en el año de la pera, cuando yo estaba estudiando en el colegio, y esto también. Ya, el retículo endoplasmático liso tiene como pelotitas que en realidad son como túbulos, y a través de estos túbulos van saliendo los lípidos, porque los lípidos no se disuelven en el citoplasma, porque el citoplasma está en 70-60% de agua, entonces no se disuelven por completo. Ya, por eso es que en realidad tiene esta forma. Y los ribosomas, las proteínas no. De hecho, ahí hay una proteína que se está sintetizando en varios ribosomas, eso es muy común, ¿ya? Y que va formando estos como hilillos. Ahí depende claramente de la proteína y el tipo de proteína, pero eso es lo que hacen los ribosomas. Se asocian entre sí, ¿ya? ¿Dudas con esto? ¿Alcanzamos a hacer un ejercicio? Yo creo que sí, ¿eh? Hagamos un ejercicio de retículos. Este era el que yo tenía la duda. A ver, podemos hacerlo, ¿no? Pucha, es que no lo hemos visto todo. Y este de acá, no. Pero este sí. Más que nada para ver lo que acabamos de, o reforzar lo que acabamos de ver. Ninguna, dice el Patricio. Ya, a ver, entonces. No quiero que me. Ahí está. En cuanto al retículo endoplasmático, es correcto afirmar. Ojo, siempre los datos en el encabezado. No especifica el retículo. Dice retículo endoplasmático nomás. Entonces, podría ser que especifique la alternativa o simplemente no especifique. A lo que voy es que tengo que sacarlo en función de lo que me dice la alternativa abajo. La alternativa me van a complementar. ¿Ya? ¿Cuál será? Se me acabó mi bebidita. La B así, directo. Muy bien. La A, entonces, ¿es una estructura exclusiva de células animales? No. También existen vegetales y cumpliendo las mismas funciones. Ya no cambia nada de los retículos entre animales y vegetales, de hecho. ¿Está conectado directamente con la carioteca? Sí. Esa es la alternativa correcta. ¿Ya? Este es un ejercicio muy antiguo, de hecho, es de la prueba del año 2009, 2010, una de esas dos. ¿Ya? Eh, para que te des cuenta que ejercicios viejos pueden ser válidos, por eso en realidad lo tomo. La C dice sintetiza solo lípidos, no, sintetiza lípidos y proteínas, así que el solo es excluyente, la C para afuera. De un complejo supramolecular, esa sería la definición del ribosoma. Ya, todo esto son organelos y los organelos tienen membranas, no son macromoléculas apretadas como lo es un ribosoma. O la membrana plasmática, que tampoco se define como organelo, es un complejo supramolecular. Y la E se encarga de la síntesis de ATP, esa es función de las mitocondrias. Y eso lo vamos a ver ahora. Me quedan 3 minutos, voy a cortar la clase, ¿ya? Después yo la voy a pegar en un único archivo para subirla al YouTube, ¿ya? Y te envío el link al tiro, ¿ya? Por el grupo de WhatsApp, ¿vale? 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 Sí, sí, no, sí. Y ahí voy a dejar de compartir y voy a dejar
Ahí sí hemos volvido, como dicen los niñitos. Mira, aquí, mientras tanto, mientras esperaba el tiempo para que volviera Zoom, bajé la prueba oficial del año pasado. Esta es la prueba que en la forma 153, creo que son tres formas, pero aquí el DEM republicó la 153 nomás. Ahora, a veces las formas varían en el orden de la distribución de las preguntas, como que tienen las mismas preguntas, pero las cambian de orden. ¿Ya? Y el segundo ejercicio, el primero es de membrana, ojo ahí, el primero es de membrana. Bueno, así son los ejercicios de membrana en realidad, eso lo vamos a ver después. Y el 2 es de la materia que estamos viendo justo ahora. Intenta hacer el 2. Partir al tiro con un ejercicio. La D, perfecto. Efectivamente, la alternativa correcta es la letra D. Porque dice, si experimentalmente se inhibe la función. Si te das cuenta, no te está preguntando cuál es la función del retículo endoplasmático. No, ¿qué pasa si se inhibe la función? Entonces tú tienes que sacar una conclusión, tienes que analizarlo forzosamente, tienes que concluir que si falla el retículo endoplasmático rugoso, no tiene síntesis de proteínas. Y claramente ahí te está haciendo una segunda pregunta más chiquitita, ¿ya? Que es como de reconocimiento a su vez, que las enzimas son un tipo de proteína. Entonces, claramente, siempre que me digan enzimas, tengo que asociarla a las proteínas y por ende también tengo que asociarla a una secreción o a una molécula que se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, pues efectivamente. Es la letra D. Bueno, el clavijero creo que no lo saqué. Creo que lo tienen publicado aparte estos señores. Sí, lo tienen publicado aparte. A ver si había otra. Bueno, estas son las que ahora preponderan, ¿eh? Ojo con eso. Bueno, aquí también. Bueno, este es de... Pero habla del Golgi. O sea, eso deberíamos verlo ahora. ¿Ya? Veamos el Golgi, po. Vámonos con el aparato de Golgi. Ahí está el PPT abierto. Como te digo, tenía todo listo para llegar y partir. Ya, pues. Entonces voy a cerrar acá y vamos a dejar abierto solo lo que necesito. Ya, vamos. Aparato de Golgi. Bueno, el aparato de Golgi siempre está al lado, perdón. No siempre está al lado del retículo, pero siempre está cercano a la membrana plasmática, ¿ya? Porque principalmente, bueno, aquí dice, pues, se ubica entre el retículo endoplasmático rugoso, no siempre, hay veces que en las células vegetales varía un poco su ubicación, pero sí se cumple de que está prácticamente asociado a la membrana plasmática, porque el aparato de Golgi lo que recibe de los retículos de ambos, tanto del retículo endoplasmático rugoso como del liso, él se va a encargar de guardarlo en estos saquitos que son cisternas, ya que son bolsas o cajas, ya bolsas porque tienen más la forma de una esfera, y estas bolsas contienen lo que se fabricó en los retículos. Entonces yo siempre le hago esta comparación. El núcleo es como una gerencia, de donde se toman las decisiones y ahí se dice, esto se tiene que fabricar. Y se da la instrucción de fabricación a la fábrica que vendría a ser el retículo endoplasmático o rugoso o liso, dependiendo de qué quiera fabricar, si una proteína o un lípido. Da lo mismo, lo que sea. Una vez que ya lo tengo listo y formado, ya lo tengo fabricado, en resumidas cuentas, ya pasó por la línea de producción, yo se lo voy a entregar a una empresa de transporte para que lo pueda sacar, ya para que lo pueda movilizar. Y ese es el aparato de Golgi. Entonces yo llevo mi producto terminado, ya listo, completito, y el aparato de Golgi se va a encargar de guardarlo en una bolsita, meterlo en una cajita, embalarlo y sacarlo. Y esa es la principal función del aparato de Golgi porque esa función se cumple tanto en animales, más en animales, pero también se cumple en vegetales, ¿ya? Así que ese vendría a ser la función directa en cierta forma. Nunca la pregunta va por los distintos tipos de, o la cara cis o la cara trans. De hecho, esa es una denominación. Yo siempre la dejo ahí porque el aparato de Golgi, dependiendo, para que se den cuenta que puede funcionar simultáneamente. Yo le puedo estar pasando una proteína y un lípido a la vez y él se va a encargar de transportar las dos moléculas.
¿ya? La trans, si no me equivoco, trabaja con lípidos y la cara cis es la que trabaja con el retículo endoplasmático. Ah, aquí apareció. Del retículo endoplasmático rugoso, por lo tanto, es la que trabaja con las proteínas de los ribosomas que están asociados ahí. ¿Ya? Este es el lado de los lípidos y este es el lado de las proteínas. Es como que tengo dos fábricas en una sola. Pero ojo aquí, hay funciones que son generales y funciones específicas para el tipo animal. Aquí es cuando este organelo me empieza a amargar la existencia. Y aquí voy a tener que sacar la herramienta de zoom. Porque la que vamos a marcar aquí es la función general para todos los aparatos de Golgi. Da lo mismo si animal o vegetal. ¿Ya? Procesamiento y maduración de los productos del retículo endoplasmático rugoso y liso me faltó ahí. ¿Ya? Y formar las vesículas que van a permitir el transporte de estas sustancias químicas. ¿Ya? Embolsar y encajar, por así decirlo, es procesamiento y maduración. Claro, yo lo digo más vulgarmente, pero el término correcto que usa el DEMRE es ese que está ahí. ¿Ya? Procesamiento y maduración. ¿Ya? El tema que empiezan a aparecer funciones específicas que las vamos a destacar. En una célula animal como el espermatozoide, que el espermatozoide es una célula animal, se encarga de formar, yo los colores, yo no tenía este color puesto, parece que cuando cambié de Office se me dio vuelta el... Ahí sí. Es el precursor del acrosoma de los espermatozoides. Los vegetales no tienen espermatozoides, ¿ya? El acrosoma es una estructura que se encuentra aquí, en la cabeza, y que cuando el espermatozoide va a fecundar al ovocito, rompe el acrosoma porque se pega literalmente de cabeza contra el ovocito, y esas enzimas que estaban contenidas ahí cambian el movimiento del flagelo y hace que el espermatozoide pueda taladrar literalmente al ovocito, ¿ya? Y perforarlo, porque las placas, las capas que tiene el ovocito es como el equivalente a concreto. Ya tiene que romper tres estructuras proteicas que están fuera de la membrana plasmática y que las tiene el ovocito como barrera de protección. No es para que pase cualquier espermatozoide. ¿Ya? Los lisosomas también es función de los animales. ¿Ya? La formación del acrosoma y la formación de los lisosomas son, y por eso está con otro color aquí, son definiciones o características, perdón, del aparato de Golgi asociadas a células animales. O sea, el Golgi tiene una función general, una función para todas las células, da lo mismo si son animales o vegetales. Y en animales tienen una función adicional, ¿ya? Y en este caso esa función adicional es formar el acrosoma, no en todas las células, pero sí en los espermatozoides, y en los lisosomas, en las células que tienen lisosomas, como por ejemplo los glóbulos blancos, ¿ya? Y adicionalmente, ahí sí, vamos a poner otro color y que sea bien destacado, amarillo, ahí sí, esa es función vegetal. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque los vegetales, ¿está bien o no? Sí, ahí sí. Me quedó fea la flechita. No, si hay otra flechita, pues yo quiero esa flechita. Yo soy quisquilloso. Ahí sí, pues, es función vegetal. ¿Ya? Por tanto, formar o participar en el proceso de división, secretando, no secretando, formando un carbohidrato que es la celulosa. Por lo tanto, el aparato de Golgi en los vegetales sintetiza la celulosa que es necesaria para dividir la célula, ¿ya? Y poder regenerar la membrana, perdón, la pared celular que es propia de las células vegetales. Los animales no podrían hacer eso, ¿ya? Participa en la división celular de células vegetales formando el fragmoplasto. Vamos a notarlo ahí al tiro también. ¿Qué es el fragmoplasto? Son placas de celulosa. Celulosa. Ahí sí. Y la celulosa es un carbohidrato. Y claramente ese no es función en los animales, porque los animales no necesitarían la celulosa. ¿Ya? Entonces tenemos funciones genéricas o generales, con lo que está destacado en rojo, funciones específicas para animales, que es lo que está destacado en azul, y funciones específicas, que es lo que está destacado en amarillo. ¿Ya? Específicas, perdón, para vegetales. ¿Ya? Estoy grabando, ¿por no es cierto? Sí, estoy grabando. Me había asustado, Dios mío. Cuesta distinguir lo que sabe. Sí, pues que se me cambió el color. Si yo no tenía este color para las letras. Pero lo que pasa es que este PPT lo había hecho en Office 2013, parece. Hace como 2 años atrás. Y le fui haciendo pequeñas modificaciones nomás, pues. Entonces, cuando lo abrí ahora con la Office 365, me tiene que haber hecho, a veces lo ajusta, lo desajusta
y hace unos acomodos ahí en función de sus propias tonalidades. Quizás el color de la letra que yo estaba usando no existía y me dio el primer color genérico que pilló, po. Entonces por eso es que no se ve, pues. No, si le voy a cambiar, antes de subirla, le voy a cambiar los colores porque si no, a los que tenía. ¿Cómo funciona esto? Veamos, veamos, veamos. Voy a bajar esto un poquito, voy a bajar esto un poquito. Ahí sí, vamos a borrar los garabatos. Eso. Así funciona. Entonces, el núcleo da las órdenes en forma de ARN mensajero al retículo endoplasmático rugoso o al liso en forma de otras señales químicas, ¿ya? Dependiendo ahí qué es lo que quiera fabricar. Si es una proteína, el retículo endoplasmático fabrica la proteína, la acumula en estas bolsitas y progresivamente eso empieza a desplazarse hacia el aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi la guarda en estas vesículas más pequeñitas, estas cisternas, y después las secreta a través de estas vesículas de transición. Por lo tanto, esta es la gerencia, esta es la fábrica y esta es la empresa de transporte. La célula descubrió esto, descubrió el capitalismo antes que nosotros, hace miles de millones de años atrás, por si acaso. Así que nada de extrañarse. ¿Queda claro cómo funciona el aparato de Golgi, los retículos y el núcleo? Porque están los tres directamente relacionados. Ya, perfecto. Vamos a los peroxisomas. Ojo, los peroxisomas nacen del aparato de Golgi. El aparato de Golgi los crea. ¿Ya? Ahí está la síntesis de proteínas, síntesis de lípidos. Y bueno, glicolización es que es embolsar, como te digo, ya guardarlos en cajitas. Se le agregan a veces hasta carbohidratos, pero en el caso de las células animales no puede ser celulosa. ¿Ya? En los vegetales sí, los vegetales sí hay celulosa. Peroxisomas, peroxisomas, ahí sí. Los peroxisomas son el tarro basurero de la célula. ¿Ya? Se va a encargar de degradar, de la detoxificación y la degradación de cualquier desecho metabólico porque en su interior hay enzimas oxidativas. Esas enzimas se fabricaron en los ribosomas del citoplasma y el aparato de Golgi va a formar, va a prestar una cajita, por así decirlo, es como cuando uno ocupa una caja de tarro basurero, lo mismo. Esa caja venía del aparato de Golgi. ¿Ya? Entonces vamos a formar una vesícula, una estructura un poquito más densa y solo con enzimas en su interior y ese va a ser el peroxisoma. ¿Ya? Y el peroxisoma en realidad, como te digo, contiene enzimas oxidativas porque se encarga de la degradación de desechos y el mejor desecho de eso, ¿ya? Es el peróxido de hidrógeno. Ahí sale la función. Proteger a la célula de la acción de agentes oxidantes, como por ejemplo los peróxidos. De hecho, se llama peroxisoma porque cuando se descubrió que en el interior había agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno. Lo que pasa es que el agua oxigenada es un desecho, o sea, es un desecho y es una toxina metabólica. Si existiera agua oxigenada en el citoplasma, la célula podría morirse. ¿Ya? Por eso se utiliza como desinfectante, porque mata células. ¿Ya? Entonces, cuando yo me corto y me echo unas gotitas de agua oxigenada, me doy cuenta que la sangre como que se transforma, se hace espumita. Ya, eso es porque los glóbulos rojos se están reventando. ¿Ya? Y es precisamente por la acción del peróxido. Y los glóbulos rojos no tienen peroxisomas para poder soportar esa enorme cantidad de peróxido que le estoy echando. ¿Ya? Claro, la ventaja es que me mata hasta las bacterias. Entonces, por eso es que se utiliza como un desinfectante. ¿Ya? Nace del Golgi, ¿ya? Y nada más, pues las enzimas que contiene sí vienen de los ribosomas citoplasmáticos, no de los ribosomas del aparato de Golgi, por si acaso. Y lo otro es que los peroxisomas lo tienen todas las células, los vegetales también los tienen. Tienen pocos, pero los tienen igual, ¿ya? Y el último de los últimos, y con esto cerramos, la mitocondria. Y después yo creo que vamos a hacer un ejercicio. Mitocondrias. Este es un clásico, este es como el organelo por excelencia. Hubo un tiempo que lo que más preguntaba el Denver eran las mitocondrias. ¿Ya? Y la mitocondria es de los pocos organelos que, al igual que el núcleo, tienen dos membranas que se ven ahí, una membrana externa y una membrana en el interior, que tiene un montón de pliegues. Si te das cuenta acá en la figura real de la mitocondria, ya hay unos puntitos. Esos puntitos son ribosomas propios. ¿Ya? La mitocondria tiene sus propios ribosomas, tiene su propio ADN. Y el ADN que tiene adentro es ADN circular, que es el mismo ADN que tienen las bacterias. Entonces, chuta, tienen membrana en su interior, tienen su propio ADN que se parece a las bacterias, tienen ribosomas parecidos a las bacterias. Esto es una bacteria. Entonces, por ahí es que apareció la teoría endosimbiótica.
ya que la teoría endosimbiótica dice que hay ciertas bacterias que se metieron en las células, en ciertas células, ¿ya? Y empezaron a cumplir funciones más específicas en el interior de esas células y eran capaces de resistir o ayudar a resistir a esta célula más grande que en cierta forma se las comió, ¿ya? Y son los mitocondrias y los cloroplastos de hoy en día. ¿Ya? No tenemos cómo comprobarlo, es una teoría nomás por todas las evidencias que tenemos, pero en ningún caso lo podemos comprobar porque no lo podemos ver in situ, pues no tenemos una máquina de tiempo para poder ir a verlo cuando no había vida en el planeta, porque esto ocurrió, o sea, había vida, pero había vida celular, pues no era vida macroscópica, ¿ya? Característica, organelo con doble membrana, tiene su propio ADN, por lo tanto la célula si necesita dividir la mitocondria, da la orden y la mitocondria se divide. Ya muy propio en las células musculares que la célula muscular crece y el número de mitocondrias aumenta. Y esa célula muscular crece probablemente porque fue sometida a un estrés físico. No un estrés así, oh, qué horrible, estrés, qué feo, no, sino que tú estás haciendo ejercicio. Y como está haciendo ejercicio se estresó, aumentó su tamaño y el número de mitocondrias también. Y por eso crece la fibra muscular. ¿Ya? Por eso crece la musculatura cuando uno hace mucho ejercicio. Realizan el proceso de respiración celular para poder obtener el famosísimo ATP que vendría a ser esta energía molecular. ¿Ya? Y que en cierta forma el ATP libera energía cada vez que se rompe. Entonces es un contenedor de energía. ¿Ya? Y cada vez que se rompe la molécula ATP, esa energía la célula la puede aprovechar para impulsar una molécula y sacarla, para sintetizar una proteína, para todo en realidad, para cualquier gasto energético que tenga que hacer en su interior. ¿Ya? La mitocondria entonces, al igual que el cloroplasto, son muy parecidos, pero esta es una clásica confusión, la mitocondria existe en vegetales y animales a diferencia del cloroplasto, que solo existe en vegetales. Me acuerdo que antiguamente, siempre me acuerdo, por eso lo doy como ejemplo. Claramente en ese momento no lo di, con los años lo di. Tenía un alumno que me dijo, cloroplasto en vegetales, mitocondria en animales. No. Mitocondrias están en las dos células, eucariontes animales y eucariontes vegetales. Pero los cloroplastos son exclusivos, por lo tanto la mitocondria no es exclusiva. Y vimos 5 organelos hoy día. Núcleo, retículos, aparato de Golgi, peroxisomas y mitocondrias. 5. Y los 5 aparecen en todas las células eucariontes. La próxima semana vamos a hacer o vamos a ver los organelos específicos. Los lisosomas que, por ejemplo, son de una célula animal, o la vacuola de agua, o tonoplasto, que también se conoce, que es exclusivo de una célula vegetal. ¿Ya? Entonces hoy día nos vamos a quedar solo con las generalidades. Este es un ejercicio del DEMRE también que vamos a ver ahora. Yo creo que con este cerramos. Ahí está. Es antiguo, pero sí es válido. Entonces todavía podría definirse como válido. Intenta hacerlo. Y después de eso, podemos decir que podemos ir a tomar 11. No sé si estás en tu casa, yo sí, pero no sé si tú estás en tu casa. Quizás fue una crueldad lo que dije yo. ¿Cuál será? Ay, tenía duplicado un ejercicio. O sea que soy charcha. Y decía, no tengo 4 ejercicios para la clase de hoy. Y claro, duplicado uno. Ya tengo 8. La D, veamos a ver. Si se quiere identificar un organelo específico que se encuentra en un cultivo celular, para ello se utilizan técnicas apropiadas de laboratorio determinando lo siguiente. Normalmente, si son los ejercicios, nunca un ejercicio así cortito, organelo función, que sería lo ideal. En la PA eran así, por si acaso. No, ahora ya no. Ahora les colocan así harto texto. Es endomembranoso. Si es endomembranoso, en realidad aquí el único que se descarta con el dato 1 es el ribosoma, porque el ribosoma no está compuesto por membranas. ¿Ya? Entonces ahí con eso podría descartar el ribosoma, pero me quedan 4.
tiene relación directa con los retículos. Ya. Si el retículo es el jamón del sándwich, el que está al medio, al lado debería tener un aparato de Golgi y al otro lado debería tener el núcleo. Entonces ya con eso me quedo entre C o D. La E participa en la liberación, ya bueno, los dos podrían liberar algo de una secreción, pero hacia el medio externo. Y el único que saca cosas, el núcleo no puede, ¿ya? Es el aparato de Golgi. Así que la alternativa correcta es la letra D. Muy bien. Estaba viendo si tenía otro que sea un poquito más sencillo, pero que sea atingente, porque se aplique. Porque en realidad este ya lo hicimos y también ejercicio de hambre. Más que nada para que vean la estructura, para que te des cuenta que los ejercicios se repiten en cierta forma. ¿Ya? En realidad este es de la PSU, pero para que te des cuenta que el de hombre no ha cambiado sus formas. Ese, mira. O este lo hicimos. No, creo que no. Es que me suena. Es que, ¿sabes qué me pasa? Suelo hacer tantos ejercicios distintos que ya me pasa que ya como que siento que lo hice todo. Entonces todos se me repiten. Más encima el de hombre todo lo hace parecido, po. Entonces termina siendo disonante, como le dicen los técnicos. La B, perfecto. Asimismo, mira, de hecho, no voy a leer la B. Si se bloquea la acción de la enzima del retículo endoplasmático liso, por ende, deducción, que es lo que me está pidiendo hacer, eh, no se van a sintetizar lípidos. ¿Ya? De una célula animal a corto plazo, ese dato de la célula animal da lo mismo, porque el retículo endoplasmático liso, ya sea en animales o en vegetales, cumple la misma función. ¿Ya? Eh, es un típico dato innecesario que a veces me colocan. A corto plazo disminuirá directamente la síntesis de las enzimas, ya. Para que sean las enzimas las que van a decaer, debería haberse afectado el rugoso, no el liso. Así que la A descartada. La B es cierta, ya muy bien, los fosfolípidos son lípidos y por ende son sintetizados, da lo mismo el lípido, son sintetizados en el retículo endoplasmático liso. Si falla el liso, no voy a poder fabricar ese tipo de lípidos. Los polisacáridos estarían asociados al aparato de Golgi. Ya no especifica el polisacárido. Ahora dice célula animal. Ya por si ahí hubiera dicho celulosa, ya ahí también lo puedo descartar porque la célula. Ahí me habría servido el dato de la célula animal, porque la celulosa no es fabricada por los animales. ¿Ya? Pero los polisacáridos sí, como el glucógeno, por ejemplo, o no, el almidón, no, el glucógeno. Eh, por ende, nada que ver porque es para el aparato de Golgi y los carbohidratos. Ácidos nucleicos se sintetizan en el núcleo, descartadísimo con el retículo endoplasmático liso. Y mira, aquí dice proteínas de membrana. Y si yo colocaba la A, estaba colocando la E también. Porque las proteínas de membrana, al igual que las enzimas, se fabrican en el retículo endoplasmático rugoso. Y esto suele ser muy común. Hay gente que coloca la A, pero se olvidó de leer la otra, po, o leyó apurado, o asoció enzima acá arriba y dijo, enzima, po. Si son las enzimas las que se están bloqueando. De hecho, el distractor más fuerte era enzimas. ¿Ya? Así que efectivamente la alternativa correcta era la letra B. Así dan gusto las clases, con harto ejercicio. Próxima semana entonces, sí, pues sí, lamentablemente ahí el distractor como que estaba también en la alternativa, entonces como que me lleva de la manito. ¿Ya? Harto ejercicio hay que hacer, pues, en clase, bueno, más adelante vamos a tener esta dinámica de estar metiendo ejercicio en clases, como que las primeras clases eran como harta materia, pero ya de aquí en adelante no tanto, porque yo las tengo segmentadas de tal forma de darnos el tiempo de esto, de hacer ejercicio. ¿Ya? Ya vos, Patricio, un gustazo, nos vemos, subo todo al tiro porque la ventaja de Zoom es que me crea el video al tiro, entonces lo edito, lo amonono un poco para que se peguen los dos archivos y lo subo al tiro. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao.